Buenas tardes, somos la consultora MEMA, contratada con el objetivo de realizar un proyecto de ingeniería para mejorar la utilidad de la línea 6 de producción de porcelanatos. Para este proyecto, el equipo está conformado por la ingeniera Micaela Letier, especializada en administración de operaciones, el ingeniero Hered Ignacio, especializado en gestión de proyectos, y el ingeniero Mason Ezequiel, quien cuenta con especializaciones en mercadotecnia. En cuanto al objetivo del proyecto de ingeniería, la empresa Cerro Negro nos contrató para aumentar la utilidad operativa de la línea de producción de porcelanatos número 6 en un 5%, en un lapso de 3 años. Para incrementar la utilidad operativa, el equipo de trabajo propone agregar valor al producto actual. Para esto, se encontró que en el mercado internacional se comercializan productos texturizados, por lo cual realizamos un estudio del mercado para determinar la potencialidad de este en el mercado nacional. En primer lugar, se determinó el posible precio de venta para analizar la demanda de los mismos y determinar las futuras cantidades demandadas. Para determinar el posible precio de venta, desde MEMA nos comunicamos con distintos clientes potenciales como técnica de estudio de mercado. En base a esto, se obtiene que es posible vender estos productos con un valor un 20% mayor en comparación con los porcelanatos pulidos del mismo formato. Teniendo en cuenta lo dicho, se plantea desde la consultora la posibilidad de captar consumidores en las primeras instancias de penetración en el mercado, para lo que se propone una evolución de precios como la que se observa en el esquema, donde el primer semestre el precio diferencial es un 10% superior en relación a los porcelanatos pulidos, en el segundo semestre un 15% superior y a partir de allí el resto de los semestres el precio relativo se establece en un 20% superior. Siguiendo con el estudio de mercado, el equipo de trabajo se encargó de realizar la proyección de demanda, utilizando datos del consumo aparente y la producción nacional de cerámicos, pisos y revestimientos obtenidos de la base de datos del INDEC, quitando el año 2020, ya que, a causa de la pandemia, varios datos fueron afectados. A su vez, en base a los resultados arrojados por la simulación de la línea de producción realizada por la consultora, se obtiene que la producción real mensual de la línea 6 es de 175.000 metros cuadrados. Posteriormente, se determinó que la incidencia de Cerro Negro en la producción nacional es del 2,94%, y luego se obtuvo la demanda nacional insatisfecha, realizando la diferencia porcentual entre el consumo aparente y la producción nacional. Por último, según la ecuación que observamos en pantalla, se determinó la demanda actual de la línea, utilizando los factores descritos anteriormente. En base a esta ecuación, se efectuó la proyección de demanda de dicha línea utilizando la técnica de regresión lineal, para luego afectar esta proyección por coeficientes que ajustan la cantidad demandada a la incorporación de este nuevo producto al mercado. Para poder obtener los coeficientes que ajustan la cantidad demandada a la del nuevo producto, se utilizó la pirámide social argentina, con la que se determinó que el mercado que abarca Cerro Negro corresponde a las clases sociales media alta y alta, por la que el mercado de porcelanatos abarca el 22% de la población argentina. Este análisis cualitativo tiene sus fundamentos en que es un producto con un precio elevado en comparación con sus productos sustitutos. Por otro lado, con un enfoque en el nuevo producto, debido al aumento de los precios por sobre los porcelanatos convencionales, el mercado objetivo será un 32% del mercado de porcelanatos actual, como se observa en el gráfico en pantalla. Por otro lado, se debe tener en cuenta que estamos frente a un producto innovador, el cual agrega valor al porcelanato por su textura y su posibilidad de mayor personalización, por lo que hay que analizar el potencial que tendrá este nuevo producto al correr los meses de introducción en el mercado. Para esto se toma como referencia la curva de innovación de Rogers, la cual pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se mueven los nuevos productos innovadores a través de las diversas culturas. Para concluir con el estudio de mercado, se obtiene el ciclo de vida del producto, identificándose las cantidades demandadas y a producir periodo a periodo. Se observa que en el primer semestre el producto se encuentra en la fase de introducción, para luego ingresar en la etapa de crecimiento hasta el comienzo del tercer año. A partir de este punto se podría decir que el producto entraría en su etapa de madurez. Una vez concluido el estudio de mercado, se procedió a realizar un estudio técnico, el cual analiza principalmente un nuevo equipo que se anexará en la línea de producción para llevar a cabo el proyecto. Este es capaz de aplicar granilla vítrea sobre la superficie del porcelanato para darle la textura característica y obtener el producto deseado. El equipo seleccionado por la consultora para llevar a cabo el proyecto se denomina Digital Dry Gazing, modelo 1422, el cual de ahora en adelante será denominado DDG. Esta tecnología será importada desde Italia por parte del fabricante Sagemi.
Este equipo es la única decoradora digital del mercado que permite aplicar de forma selectiva y en un solo proceso granillas, colas, esmaltes y otros efectos de textura seca y en húmedo para realizar decoraciones cerámicas inigualables. Las ventajas que presenta son una solución todo en uno con excelentes resultados en la decoración de productos que normalmente solo se obtienen con tecnologías múltiples. Es la única decoradora capaz de realizar una aplicación selectiva de granilla reduciendo las cantidades de producto usado y por lo tanto los residuos. A su vez, permite a los fabricantes aplicar dos productos secos diferentes para crear decoraciones de superficie increíblemente llamativas. Brinda enorme flexibilidad de mejora de producto y personalización de la receta para permitir la producción al instante. Por otro lado, los fabricantes pueden producir efectos 3D en el producto para lograr una decoración rica en textura, obtener mayor margen para la decoración en húmedo y en seco, permitiendo múltiples efectos como símil madera y símil piedra natural. Por último, y no menos importante, todo el proceso de decoración puede ser controlado. En cuanto a la distribución de instalaciones, no encontrarán grandes cambios en el layout, ya que este equipo será colocado en paralelo en el final de la línea esmaltado, para obtener flexibilidad y poder intercambiar entre porcelanatos convencionales y texturizados. Además, colocar un equipo en paralelo disminuye notablemente el tiempo de detención de la línea para la instalación del mismo, con lo cual el costo de oportunidad de parar la línea es prácticamente inexistente. Una vez analizado el layout, se procede a realizar un estudio de capacidad del sistema, con el objetivo de determinar la incidencia del nuevo equipo sobre la capacidad de la línea. Según lo expresado por el fabricante, el equipo posee una velocidad máxima de 30 metros por minuto, lo que equivale a una capacidad de diseño de aproximadamente 13.000 metros cuadrados por día. Partiendo de esta información y luego de efectuar los cálculos de la capacidad de diseño efectiva y real de cada equipo de la línea, destacamos que la DDG no genera ninguna restricción en el sistema. A su vez, luego de realizar dicho estudio, se desprende la oportunidad de incrementar la utilidad de la línea mediante el aumento del nivel de producción, o lo que sería lo mismo que aumentar la capacidad de la línea. Para esto, en función al gráfico que observamos en pantalla, se detecta como restricción del sistema la etapa de cocción. Si buscamos aumentar la producción, debemos incrementar la capacidad en el horno. Para esto, surge la alternativa de adicionar módulos en la estructura del horno, con lo cual esto aumentaría el ritmo de cocción y con esto la capacidad del mismo. Pero encontramos restricciones físicas de espacio, ya que no hay lugar en la planta para adicionar módulos. Además, para poder llevar a cabo esta opción, se debe detener la producción, ya que el horno debe estar apagado para realizar la reforma. Esto genera un gran costo de oportunidad, por lo que mediante un estudio de perfil se descarta esta opción. Otra forma de incrementar la restricción es mediante la colocación de un horno en paralelo o un horno bicanal, pero con estas dos reformas, la capacidad de la etapa de cocción se incrementa demasiado, con lo cual comienzan a surgir otros cuellos de botella en el sistema. Una vez finalizado el estudio de mercado y el estudio técnico, el grupo de ingenieros realizó el estudio económico y financiero de la propuesta. Para esto, realizamos un flujo de fondos y posteriormente un análisis de sensibilidad. En una primera instancia, debemos tener en cuenta que estamos frente a una situación de análisis diferencial, ya que se compara la situación actual con la propuesta de mejora, considerando como base el funcionamiento de la planta hoy en día. Como inversión inicial surge la necesidad de cuantificar el costo de adquisición de la DDG, el cual se establece en 145 millones de pesos, el costo de instalación y flete de la misma, el cual es de 30 millones de pesos, y el capital de trabajo, siendo este de 4 millones de pesos en instancias previas a la puesta en marcha del proyecto. Por otro lado, se determinaron los costos diferenciales, los cuales son los insumos del nuevo equipo, siendo estos la granilla vitria y la cola digital, y el consumo de energía del mismo. En la pantalla se muestran los costos de adquisición de cada uno junto con su consumo. Cabe destacar que la materia prima será importada, por lo que se considera adecuado efectuar pedidos cada 3 meses. En base a esto, se determinan los requerimientos de materiales, encontrando un aumento en los mismos periodo a periodo, por lo que debemos prestar alta atención a la logística internacional y a la política arancelaria para su correcta importación. En cuanto a las reinversiones, impuestos y valor de desecho, se destaca lo siguiente. Las reinversiones necesarias serán en capital de trabajo, siendo de 22 millones de pesos para el primer año y de 14 millones de pesos para el segundo, no siendo necesario reinversiones de este tipo en los siguientes periodos, ya que el nivel de actividad se estabiliza. Por otro lado, se consideran los impuestos que observamos en pantalla. A su vez, en cuanto al valor de desecho, optamos por el método comercial, ya que es el más representativo del valor final de la DDG al finalizar el proyecto, siendo este valor de 123 millones de pesos, el cual incluye un recupero en el capital de trabajo. Por otro lado, surge la necesidad de financiamiento para la inversión inicial.
se opta por financiar el 50% de la inversión bajo un préstamo adquirido en el Banco Nación, con una tasa efectiva anual de 120,01% y un sistema francés a 5 años. A su vez, con el fin de incluir esta variable en el flujo de fondos, debemos deflacionar el desembolso de dinero a causa del préstamo y para esto se considera una tasa de inflación del 100% anual y constante durante los 5 años. Luego de realizar el flujo de fondos del proyecto con y sin financiamiento y comparando esto, destacamos que con el proyecto financiado el BAN se incrementa un 3% y a causa del apalancamiento financiero, la TIR del proyecto financiado es 1,37 veces la TIR del proyecto sin financiamiento. Al enfocarnos en el criterio TIR, se observa que el proyecto financiado soporta una mayor tasa de descuento en comparación con el proyecto sin financiamiento. Por otro lado, el BAN relativo al inversionista se incrementa en gran medida, a causa de un menor desembolso de dinero antes de la puesta en marcha del proyecto. En cuanto al periodo de recupero, bajo el proyecto financiado, se observa que es menor, siendo esto positivo desde la mirada del inversionista. Analizando ambos casos, desde la consultora recomendamos financiar este proyecto bajo el préstamo dado, debido a que se logra un apalancamiento financiero positivo, mejorando los indicadores financieros, por lo que realizaremos un análisis de sensibilidad para este caso. De este análisis, destacamos que el proyecto presenta una mayor sensibilidad al precio del producto, seguido por las cantidades a producir, con lo cual se debe hacer énfasis en el estudio de mercado para determinar el precio del nuevo producto de manera precisa y tener en cuenta que esta es una variable de alto impacto en el proceso. Por otro lado, a medida que se incrementa la relación peso-euro, el BAN del proyecto disminuye, ya que se incrementan los costos diferenciales y la inversión en maquinaria requerida, mientras que se mantiene constante los ingresos diferenciales. Sin embargo, se observa que el proyecto es viable, hasta un incremento relativo en el tipo de cambio con respecto al actual de un 350% desde el criterio del BAN. Además, se analiza el efecto de la inflación sobre la resta entre el BAN del proyecto financiado y el BAN del proyecto sin financiamiento, destacándose que hasta una inflación relativa del 62% constante es conveniente adquirir el préstamo solicitado en el Banco Nación. Por último, se destaca el cumplimiento del objetivo de manera efectiva. A partir del tercer periodo posterior a la puesta en marcha del proyecto, la utilidad operativa se incrementa en un 6,4% con respecto a la actualidad, siendo este un 1,4% mayor al propuesto en el objetivo. En cuanto a los aspectos a mejorar, destacamos que la proyección de la demanda no es lo suficientemente buena y existe bajo sustento en la determinación del precio diferencial. Sin embargo, del análisis de sensibilidad se desprende que se pueden disminuir los precios y las cantidades relativas hasta un 30 y 10% respectivamente, bajo ceteris paribus para ambas variables, con lo cual el BAN sigue siendo positivo. Si nos enfocamos en los aspectos positivos, destacamos que el proyecto es técnicamente y financieramente viable. El proceso se vuelve más flexible e intenta acercarse a una personalización masiva, sin afectar la capacidad de la línea, y se atiende con producción nacional a una demanda que en parte se atiende con producto importado. A su vez, el periodo de recupero es bajo, por lo que es algo a destacar en tiempos de inestabilidad económica, y el proyecto sostiene una gran devaluación de la moneda e inflación del país. ¿Por qué invertir en la DDG? Porque es la única decoradora digital del mercado que permite realizar decoraciones cerámicas inigualables, desarrollando productos innovadores con efectos 3D. Gracias a la DDG, el proceso se torna más flexible y personalizado, lo cual incrementa la satisfacción al cliente sin dejar de lado la producción a escala. El proyecto de inversión presenta una tasa de rendimiento del 115%, con un valor actualizado neto de 866 millones de pesos, destacando un BAN relativo al inversionista del 950%. Y también Cerro Negro lograría ser la primera empresa nacional en destacarse por incorporar esta tecnología y lograr porcentajes únicos.